Saludamos al economista Jorge Rodríguez. Él fue coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción y fue también presidente de la Federación de Economistas del Ecuador. Vamos a hablar sobre dos temas muy importantes y actuales: el tema de la corrupción, que es lo que ha venido combatiendo esta comisión, así como el tema de la economía latente y presente en los actuales días. Le damos la bienvenida, economista. Muchas gracias, ingeniero, a sus órdenes. Y con una aclaración, para comenzar con una aclaración. Yo ya no soy desde hace un año coordinador de la Comisión Anticorrupción. Dijimos ex coordinador, sí, lo dijimos claramente, sí. Gracias. Economista Rodríguez, y justamente en sus funciones de ex coordinador estamos prácticamente a cumplir un año de una importante denuncia que, presidiendo esta comisión, usted se hizo. Era el 25 de junio del 2019. Le invito a usted a refrescar estos hechos, estas denuncias en las cuales usted fue protagonista, antes de continuar este diálogo que queremos compartir. Además de estas imágenes y estos contenidos con nuestros oyentes, pues son el marco para la entrevista que vamos a desarrollarla con usted. Hemos hecho un trabajo alrededor de las compras de medicamentos en los dos hospitales de la ciudad de Guayaquil, en donde demostramos que, utilizando métodos de tipo legal, pero inoportunos, usan la ley para efectos de hacer adquisiciones que básicamente perjudican al presupuesto de cada uno de los hospitales. Lastimosamente, Paul, el país no puede seguir dejando a mafias incrustadas en hospitales que sean las que hacen adquisición directamente de los remedios, de los remedios y de los insumos médicos. No se puede dejar también que existan auditorías internas en cada uno de los hospitales, señor director, en donde auditores internos son parte de las mafias y no hay una información correspondiente para determinar que estamos comprando a precios que muchas veces superan el 100%. No se puede mantener también proveedores que, siendo representantes de determinados grupos económicos o políticos de la ciudad de Guayaquil, sigan haciendo contratos como lo estamos demostrando con 5 casos de los cientos que deben haber en esos hospitales. Es decir, no podemos permitir que la gente que le está robando la plata al Estado sigan empleados o les den un cargo distinto, les dan un traslado a otro departamento. Reiteramos, esto fue el 25 de junio del 2019. Allí, como actor, nuestro entrevistado de esta mañana, el economista Jorge Rodríguez. Lo cierto es, economista Rodríguez, que si es que no llega la pandemia, a pesar de su denuncia, a pesar de sendos y detallados reportajes periodísticos que se emitieron luego en septiembre, en octubre, en noviembre del año anterior, si no fuese por la pandemia, hasta hoy hubiese seguido semioculta la corrupción y hubiesen seguido medrando en los hospitales públicos del país. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo explica usted esta situación que ha llevado hoy a uno de los escándalos más grandes que se ventilan en el Ecuador? Bueno, el tema es que yo me había quejado durante todo este tiempo de la falta de agilidad o de proceso de investigación sobre la denuncia que presentamos justamente en julio del año pasado en la fiscalía, ante el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, y pidiéndole que haga la entrega a él directamente ante la fiscalía. Me había quejado la fiscal que nos había tenido guardado el caso, pero en el momento en que se le coge preso provisionalmente al expresidente Bucaram, en los documentos que existen de tipo policial y de tipo judicial, se establece ya que todo ese proceso se hace en base a la denuncia presentada por la Comisión Nacional Anticorrupción en el mes de julio del año pasado. Eso justamente hizo para que yo ponga un Twitter posteriormente indicando que, si bien me había quejado durante largos meses de que no hacían nada, de todas maneras ya estaba satisfecho porque había por fin llegado un proceso a terminarse con
el tema que vimos en semanas anteriores, en donde estuvo involucrado justamente el expresidente Bucaram. Dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, economista Rodríguez, muy buenos días. ¿Quiénes estaban involucrados en cuanto a la denuncia que ustedes emitieron? Hoy tenemos una persona que está en condición de huida, como es Miguel Ángel Loja. ¿Ustedes presentaron quizás estas denuncias ya con presuntos involucrados, con personas que estarían detrás? Porque recordamos que ustedes solicitaron en ese momento al abogado Paul Granda que se inicien sumarios administrativos respecto de esta situación. Así es. Efectivamente, la Comisión Anticorrupción nunca presenta una denuncia que no tenga el sustento legal, documental y lógicamente que pueda demostrar lo que estamos diciendo. Jamás hablamos solamente a través de los medios de comunicación para decir ha pasado tal cosa. Si es que hacemos una situación de esa naturaleza, debemos tener las pruebas suficientes para presentar ante las autoridades competentes. Eso pasó. En la denuncia de la Comisión Anticorrupción establece los nombres específicamente de quiénes eran los intermediarios y las vinculaciones que existían lógicamente entre grupos o mafias que se habían enquistado durante algunos años ya atrás en los hospitales, no solamente del Seguro Social, sino también del Ministerio de Salud. En esas condiciones, la Comisión Anticorrupción, yo personalmente solicité a Paul Granda que pongamos un interventor durante 90 días en los hospitales de Guayaquil. Y le dije que era la única forma para hacer las cosas, ya que todos esos procesos que querían hacer del análisis de tipo administrativo, el proceso administrativo para efectos de sacar a la gente o verificar si hicieron o no hicieron, pues eran demasiado largos, engorrosos y hasta cierto punto también mentirosos. Entonces, yo había planteado que sea el coronel Alberto Molina quien se haga cargo durante 90 días, sin sueldo, para efectos de determinar realmente lo que estaba pasando adentro, porque sabíamos que dentro de los hospitales habían empleados de la familia Bucaram, que no eran empleados de los hospitales, sino tenían sus escritorios y ellos manejaban básicamente todo el sistema de compras de cada uno de los hospitales. No quiso hacerlo, no hubo cómo, de todas maneras, y mi queja fue también en gran proporción hacia los auditores de los hospitales, quienes habían sido cómplices de encubridores y a lo mejor parte de todo el robo que nos estaban haciendo en temas que son bastante grandes, porque imagínese usted, si son $500 millones que se asignan anualmente para la compra de insumos médicos y de medicinas, se llevan el 50%, se están llevando cerca de 200 o 250 millones anuales, que sí, son cantidades que les ha permitido lógicamente tener lo que estamos viendo hoy día, comprándose departamentos sobre los medio millón de dólares. Quisiera igualmente refrescar algunos hitos que se han dado con esto. Les señalaba la serie de publicaciones periodísticas en portales como La Historia, Periodismo de Investigación, 1000 hojas y otros sobre el tema de los hospitales. Hubo momentos claves aquí, me parece que en el mes de febrero, finales de enero, comienzos de febrero, hubo nuevas denuncias y más concretas sobre el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Paul Granda salió al frente a lamentar, señalando que había un problema sistémico en el IES, difícil de resolver. Mientras tanto, el señor Loja, hoy fugado, seguía administrando y fue el primero en caer con este tema de las mascarillas, pero en el IES aparentemente el señor Granda no quiso hacer o no pudo hacer absolutamente nada y esas mafias siguieron enquistadas allí, más allá de todas las denuncias. Traigo esto a colación porque la señora ministra de Gobierno, con el caso que se ha configurado de Daniel Salcedo, dice el día de ayer que se espera que sea una llave para descubrir una mafia que venía actuando incluso desde mucho más atrás. Y esto de mafia, para entenderlo, voy a mencionar dos nombres, no sé si usted los recuerda, economista Rodríguez, a Alex Vivas, un médico que denunció presuntos actos de corrupción justamente en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Otro médico,
el doctor Gregorio Mateo, director técnico del hospital. Ambos recibieron persecución, fueron vejados, me parece, no sé si los dos o uno de ellos fue despedido finalmente del hospital. Estas son actuaciones mafiosas, es decir, con el control de todos los hilos de poder para evitar que estas denuncias, incluso algunas muy concretas y documentadas, no progresen. ¿Espera usted que en la situación en la que se ha llegado con la detención de este señor Salcedo, con las implicaciones que tiene incluso para políticos de alto nivel, por fin se pueda hacer justicia y desbaratar estas mafias en Ecuador? Y aquí quisiera que nos hable, hasta donde usted conoce, de cuál cree usted que es el papel dentro de todo esto de la familia Bucaram. Presentamos los nombres de todas las personas que hacían de intermediarios, compraban a importadores o fabricantes y vendían 3 o 4 veces más caro a los hospitales. Y esos nombres están directamente vinculados. Ahí está la que fue esposa de uno de los hijos del señor Bucaram. Y dije, señor, lastimosamente, porque es una vergüenza que incluso haya sido presidente de la República un individuo de tan baja calaña, que manejó pepudos para efectos de golpear incluso a los propios médicos que abrían la boca en el hospital. Yo publiqué varios de los actos de esos groseros que atentaron contra la vida de los médicos, pero ahí cuando comienza mi desilusión, cuando realmente a quien se castiga es al médico que abre la boca y se le saca del hospital. En esas condiciones, pues, yo perdí confianza definitivamente en un trabajo que podíamos hacer a través de la presidencia del Seguro Social. Entonces, el problema es, los nombres existen, sabemos incluso que no solamente fueron en los hospitales de Guayaquil, ellos vinieron también a los hospitales de Quito, dimos los nombres, cuáles eran sus actividades, su edad, su estado tributario, en definitiva. Hicimos una investigación que permitía obligatoriamente hacer todo este vínculo que existe alrededor del tema. Y la fiscal no se ha equivocado. La fiscal, cuando interviene en la casa del papá y el hijo de los Bucaram, pues ella sabe perfectamente que el informe nuestro está estableciendo los vínculos directos de esa familia con este tipo de asaltos al presupuesto de los más pobres. Economista, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades? ¿Hasta el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobrepasa al directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Llega quizás a otras instancias de gobierno? ¿Cuáles son las evidencias que tienen ustedes? Bueno, yo siempre he dicho, este tema es justamente un reparto político para pasar desde un lado al otro para tener mayoría en la Asamblea Nacional. Posteriormente, no como comisión, yo personalmente trabajé con periodistas independientes, no con Villavicencio, sino con otros periodistas que lógicamente podían hacer una investigación más profunda, especialmente en las demás provincias. Porque acuérdese usted que la Comisión Anticorrupción es muy pequeña en cuanto a su capacidad operativa, porque no se paga sueldos adentro, no tenemos empleados, no hay investigadores. En resumen, el tema se vuelve más complicado. Y así fue descubriéndose realmente una red, incluyendo de la propia Asamblea, que eso la fiscal tiene que obligatoriamente tomar en cuenta, porque no es solamente la denuncia de la comisión, que hubieron denuncias posteriores. Cuando yo ya salí, Germán Rodas siguió presentando algunas otras denuncias que lógicamente tienen que empatar con la que presentamos inicialmente. Y empatar también lo que dicen los periodistas de investigación. Quisiera yo relatarle otro y comentar también a nuestros oyentes otra anécdota relacionada con la corrupción. Aquí debe ser ya 2, quizá 3 años, Economista Rodríguez se hizo una denuncia de corrupción en el municipio del cantón Gualaceo, uno de los cantones de Azuayos. Allí estuvo en entredicho Marco Tapia, su alcalde, que al final fue defenestrado, incluso condenado a 3 meses de prisión. Pues incidentalmente nos encontramos el día de ayer con la persona que hizo la denuncia, una persona que trabaja y que le tocaba dar servicios directos a Marco Tapia.
fue una persona clave para que estas denuncias se destapen. Esta persona nos decía amargamente el día de ayer: usted me hizo un flaco favor, me decía a mí personalmente, perdone la primera persona, pues luego de esto me agredieron entre 4, me mandaron al hospital. Y luego cuando fui a declarar a la fiscalía me detuvieron y me metieron a la cárcel. Esto señalaba este ciudadano, diría de origen humilde, que fue clave dentro de este caso, no tan grande como los que usted trata, pero que hablan también de la corrupción que se da a todo nivel, pues esto se ha vuelto un cáncer en el Ecuador. Mientras tanto, mientras este ciudadano recibió agresiones y fue incluso detenido por haber sido el denunciante, en este caso Marco Tapia sigue de alto funcionario ahora en el Ministerio de Bienestar Social, de Inclusión Social, como se lo llama ahora. ¿Cómo hacer para combatir la corrupción y para combatir la impunidad, economista Rodríguez? ¿Qué es lo que usted cree los ciudadanos pueden o podemos hacer para poner punto final a esto que parece ser algo insolucionable en Ecuador? Bueno, yo creo que realmente la participación ciudadana es fundamental en estos casos. El otro día estuve en una conferencia Zoom con el presidente actual del Consejo de Participación Ciudadana y le decía: ustedes son Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué ciudadanía participa con ustedes? Ninguna. O sea, no están haciendo las funciones que para los que fue creada esa institución. Y lógicamente yo creo que eso también hay que pegarle un jalón de orejas a todos los ecuatorianos. Son muy pocas las personas que abren la boca para decir las cosas. Y lastimosamente no usamos aquel poder que nos da la Constitución cuando dice en uno de sus artículos fiscalizar los actos del poder público. Pero adicionalmente, de manera individual no podemos hacer las cosas. Hay que agruparse y lógicamente evitar que esta pandemia que viene junto al coronavirus, la pandemia de la corrupción, no siga ampliándose. Hoy el gobierno se encuentra ya acorralado por este montón de denuncias que existen y ha hecho que la fiscal tome la resolución de formar esa fuerza conjunta para efectos de poder combatir específicamente los temas vinculados a lo que es la salud. Acuérdense ustedes, licenciada ingeniero, que la Comisión Anticorrupción planteó hace más de un año la constitución de unas unidades, 10 unidades, de jueces, fiscales y peritos, anticorrupción y lucha contra el crimen organizado. Lastimosamente, por efectos presupuestarios, pues no se ha hecho. Hoy se actúa de manera parcial, manejando los fiscales, dándole velocidad a este tema. Yo creo que esta función es buena, sin embargo, hay que ir más allá, profundizando las modificaciones de tipo legal que reposan desde hace 10 años en la Asamblea. Esos vagos, sinvergüenzas, tienen 10 años la ley de extinción de dominio que está aplicada en los demás países de América Latina y que aquí no hemos sido capaces de ponerlo en práctica hasta la presente fecha. Bien, economista, realmente este diálogo estuvo planificado y así se había coordinado con usted para hablar de economía, del Consejo Asesor de Economía, integrado por 4 economistas ecuatorianos, entre ellos el más visible, Augusto de la Torre, que dicho sea de paso, estaremos conversando con él en pocos minutos más. Quisiéramos conocer su punto de vista para no dejar de lado este importante tema también sobre el papel que usted... no sé si diría aspira o espera, hará este consejo asesor en esta situación tan compleja que está viviendo Ecuador también en su economía. No, yo creo que en este momento todo lo que es la teoría económica quedó ya para el pasado. Aquellos dirigentes neoliberales que manejaron durante el gobierno del señor Marwan, pues que se olviden de aquella doctrina que vinieron practicando cuando fueron gobierno en determinado momento. No funcionaron. Hoy es el momento de que la economía está pasando de la economía analógica a la economía digital. Hoy la economía es más práctica, no es solamente la filosofía del un lado o del otro lado, de las izquierdas o derechas. Hoy día la economía va hacia un nuevo rumbo en donde vamos a ver cambios fundamentales. O sea, no se puede seguir legislando en la economía en base a todos los instrumentos que nos dio Adam Smith, que nos dio el señor Keynes, que nos dio el señor Hayek, o que nos dieron un montón de economistas que han venido posteriormente. Hay que pensar de manera distinta y lógicamente tienen que rejuvenecer
para llegar a lo que significa la revolución industrial 5.0. Todavía no pasamos de la 3.0 y el Ecuador necesita dar un paso fundamental por la inclusión digital. No me interesa a mí la inclusión. ¿En qué tendencia económica le pone usted a este equipo, a juzgar por sus actores, Augusto de la Torre, Fausto Ortiz, Vicente Albornoz, Manuel González, este último de quien realmente, por lo menos nosotros no conocemos nada? Bueno, yo creo que hay una mixtura. Yo creo que son gente inteligente, son gente valiosa, pero hoy día el mundo cambió. El mundo cambió y vamos a ver cambios más importantes. Entonces, legislar sobre la base de lo que tenía antes el Fondo Monetario Internacional como regla, legislar bajo los cánones que hicieron los banqueros durante tanto tiempo en este país, pues hay que hacer las cosas de manera distinta. Yo creo que realmente, ojalá no vengan con temas que nos pongan nuevamente en el pasado cuando los demás países están ya caminando al futuro. El economista Pablo Dávalos, otro colega suyo, el día de ayer, haciendo una previsión de lo que se venía, exteriorizó muchos temores. Dijo que se viene una ola ortodoxa neoliberal para el gobierno de Lenín Moreno. ¿Coincide usted en algo con Pablo Dávalos? Bueno, el Pablito se ha ido creando enemistades muy grandes en estos últimos tiempos, pero en parte tiene razón. O sea, no podemos volver hacia los mismos cánones que tenía la economía en fechas anteriores. Incluso el economista Dávalos afirmaba el día de ayer que se estarían adoptando las mismas medidas que llevaron a la crisis en el 99, refiriéndose sobre todo a la situación monetaria y lo que podrían hacer los bancos, la banca privada aquí en el país. Bueno, yo creo que es importantísimo que nos demos cuenta de dos temas. El primero, la dolarización. O sea, ¿qué va a pasar con la dolarización cuando tenemos un presupuesto que depende exclusivamente de los préstamos internacionales? Y cuando nos ha decaído el ingreso de divisas de los migrantes ecuatorianos, cuando los precios del petróleo siguen y van a estar bajo en lo que establece el presupuesto del Estado. En definitiva, tenemos que ver con perspectiva de futuro, no solamente pensando en las cosas que nos enseñaron cuando estábamos en la universidad. Yo creo que la economía tiene que preocuparse de la dolarización y tiene que preocuparse también de la salud de la gente, la educación fundamentalmente. Que esto es, yo digo, vamos a la inclusión digital obligatoriamente. ¿Cómo tenemos un pueblo educado para efectos de que no vote por los mismos payasos como Correa y Bucarán que votamos anteriormente y otros más que hemos tenido exactamente igual? En resumen, yo creo que si el Ecuador se educa y adicionalmente tiene buena salud, podemos hacer las cosas participando más en esa actividad fundamental que es el país. Bien, queremos agradecer al economista Jorge Rodríguez, ex coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción y también fue presidente del Gremio de Economistas.